La palabra colaboracionismo se asocia persistentemente con la palabra traición, aunque literalmente significa cooperación. El colaboracionismo del período de la Segunda Guerra Mundial es un tema extremadamente resbaladizo y sensible, pero lo consideramos extremadamente importante y digno de consideración. Entonces, en el vídeo de hoy, descubriremos los orígenes y compararemos la escala del colaboracionismo ucraniano y ruso, y también refutaremos otro mito antiucraniano de la propaganda rusa. Saludos, mi nombre es Vladlen Marab, estás viendo el canal Historia sin mitos, donde hablamos del pasado sin adornos ni falsificaciones. Colaboracionismo, cooperación y asistencia voluntaria a los enemigos del propio país, principalmente a las fuerzas de ocupación. Fuentes nacionales, por ejemplo, la Enciclopedia de la Ucrania Moderna, que se publica bajo los auspicios de la Academia Nacional de Ciencias y la Sociedad Científica Shevchenko, lo interpretan de manera similar. El colaboracionismo es la cooperación consciente, voluntaria y deliberada con el enemigo en sus intereses y en detrimento de su Estado y sus aliados. En la legislación de la mayoría de los países, el colaboracionismo está tipificado como un delito contra el Estado, la traición a la patria. Durante la Segunda Guerra Mundial, el colaboracionismo se volvió extremadamente común, pero hay dos ejemplos considerados clásicos que se han hecho famosos en todo el mundo. El primero es el régimen de Vidkun Quisling en Noruega. Este país escandinavo fue ocupado por los nazis en la primavera de 1940 durante la Operación Weserübung, Weser Exercise. El rey Håkon VII partió hacia Gran Bretaña con su familia. Los ocupantes crearon el Reichskommissariat Norway encabezado por el alemán Josef Terboven. Hubo un gobierno nacional colaboracionista clásico bajo el liderazgo del noruego Vidkun Quisling. Por cierto, la primera esposa de Quisling fue Oleksandra Voronina, nativa de Sebastopol, y María Pasechnikova, una mujer de Kharkiv, fue la segunda. El mismo nombre de Quisling se ha convertido en un símbolo de traición en muchos idiomas, aunque también es el mérito de sus oponentes durante la guerra. Por ejemplo, el verbo tokisle, que significa traicionar a la patria, surgió en el idioma en inglés. Después de la liberación de Noruega, Quisling fue arrestado, condenado y fusilado en Oslo en el otoño de 1945, al igual que varias decenas de sus colegas. El segundo ejemplo más famoso es el régimen de Vichy en Francia, llamado así por la capital real, una ciudad turística pequeña pero mundialmente famosa. Surgió en el verano de 1940 tras la derrota de Francia, pero la situación aquí era diferente a la de Noruega. El gobierno francés no huyó del país al extranjero, accedió a la firma de un armisticio, en realidad capitulación, y la ocupación militar del 60% del territorio del país por parte de los alemanes. El régimen de Vichy, oficialmente llamado Estado francés, permaneció en el 40% restante del territorio. Este Estado era formalmente independiente, pero en noviembre del año 42, los alemanes e italianos, preocupados por los éxitos de los aliados en el norte de África, ocuparon el 40% restante del territorio de Francia. Después de eso, la independencia del Estado francés se convirtió en solo una ficción. Con la ayuda de las SS, se organizó en el país una milicia voluntaria local que luchó contra el movimiento de resistencia, arrestó a los judíos y los entregó a los alemanes. El líder del régimen de Vichy era el mariscal Philippe Pétain, y cuando los aliados liberaron la mayor parte de Francia en el verano de 1944, los alemanes arrestaron a Pétain y lo llevaron al Reich. Allí, en el castillo de Sigmaringen, se creó un nuevo gobierno colaboracionista, pero sin Pétain. Este gabinete títere duró hasta el 45 de abril, cuando las fuerzas aliadas tomaron Sigmaringen. Pétain fue arrestado nuevamente, pero ahora por las autoridades francesas, encabezadas por Charles de Gaulle. Marshall fue condenado a muerte, pero de Gaulle, por recomendación de los jueces, la sustituyó por cadena perpetua. La respetable edad de Pétain, 89 años, jugó su papel, y además, sus méritos durante la Primera Guerra Mundial, donde se convirtió en el héroe de la batalla de Verdún, en esa terrible masacre, y hasta se ganó el apodo de El León de Verdún. Pétain murió en prisión 6 años después. Este es un vívido ejemplo de cómo una persona de alta autoridad, un héroe del país y un ídolo de la nación se convierte en un famoso colaborador y coopera con el enemigo. ¿Y el colaboracionismo ucraniano y ruso? Hay que decir que en la época soviética este tema era uno de los más prohibidos.
Incluso algunos otros temas antisoviéticos y extremadamente desfavorables, por ejemplo, el movimiento blanco durante la guerra civil en Rusia, fueron cubiertos un poco, pero aún así, en la literatura histórica soviética, porque algunos científicos tenían acceso a archivos especiales y ocasionalmente publicaban sus monografías en pequeñas ediciones. En cambio, estaba absolutamente prohibido hablar sobre la escala del colaboracionismo, porque de lo contrario se revelarían hechos impactantes. Millones de ciudadanos de la URSS colaboraron con los ocupantes durante la guerra. La propaganda soviética se basó en la tesis de que cada ciudadano de la URSS debe ser un patriota de la URSS, es decir, luchar en el frente, trabajar desinteresadamente en la retaguardia, y si tal desastre ya sucedió, y de repente te encuentras bajo ocupación enemiga, luego convertirse en un partisano o en la clandestinidad. Todos los demás estaban bajo sospecha, y aquellos que cooperaban con los ocupantes generalmente eran equiparados con algo así como monstruos tónicos. El término colaboracionismo rara vez se usaba, se consideraba neutral y demasiado difícil de entender para los ciudadanos soviéticos. Porque la propaganda de masas estaba lo más simplificada posible, blancos y negros, buenos y malos, enemigos y amigos. No es de extrañar que aún ahora, lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas piensen de manera similar. Durante los tiempos de la URSS, los colaboradores se describían solo con palabras que tenían una connotación exclusivamente negativa: traidores a la patria, secuaces de los ocupantes hitlerianos, traidores fascistas. El historiador soviético Sulzenko escribió lo siguiente sobre la división Aligina SS en el año 74. La historia de la creación de la división Aligina SS es un ejemplo repugnante de la traición de los nacionalistas burgueses ucranianos a su pueblo. A la división se unieron policías, activistas de la OUN, hijos de Kurkul, dependientes de UNIAD, los matones, asesinos y violadores más despreciables que llevaron a cabo brutales masacres de patriotas soviéticos. Toda esta maldad era la columna vertebral de la división de bandidos. Esto no es un fragmento de un folleto de propaganda o una cita de un discurso en un mitin, es un fragmento de un artículo de un científico y candidato a las ciencias históricas. Así era la ciencia histórica en la Unión Soviética. Es interesante que la propaganda rusa moderna continúe produciendo los mismos significados. Acusando a los ucranianos de colaboracionismo de masas durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante que entre las filas de los rebeldes ucranianos haya principalmente nacionalistas radicales de la región llamada Galicia. Estas son tres regiones: Lviv, Ivano-Frankivsk y el sur de Ternópil. Durante la Gran Guerra Patria, toda una división de voluntarios ucranianos se llamó SS Galicia, luchó del lado del Tercer Reich. De hecho, el régimen totalitario de Stalin no tenía motivos para contar con el apoyo popular universal en la guerra contra Alemania, y toda esta carrera universal para luchar contra el agresor no es más que un engaño propagandístico. La realidad es completamente diferente. El régimen bolchevique en ese momento existió por solo 2 décadas, y para muchos permaneció ajeno. Bueno, ¿de qué tipo de amor masivamente popular podríamos hablar después del despojo, la colectivización, el hambre y el terror masivo de finales de los años 30? Como ejemplo, daré algunas pruebas documentales de la monografía del doctor en ciencias políticas Vladislav Grinevich, Imperialismo Rojo. Este es un nuevo libro publicado en el año 2019. Y escrito sobre la base de una gran cantidad de material de archivo antes inaccesible para los investigadores. El autor estudia la opinión pública en Ucrania al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y recomiendo mucho este libro. Sí, estas son las palabras de un campesino del Oblast de Obukhit en vísperas del ataque alemán en la primavera de 1941. Llámame sinvergüenza, si en 3 meses no ves a los alemanes aquí, nada salvará al gobierno soviético. Todo el pueblo, y especialmente el campesinado, solo están esperando que comience. La gente sabrá qué hacer. La gente no irá a luchar por los comisarios, por las granjas colectivas. Toda esta basura del partido se esparcirá como peras podridas, y no quedará rastro. Y el campesino Liasota del pueblo de Teresky, ahora en la región de Khmelnytsky, dijo: pronto los alemanes volverán a unir a Ucrania y la poseerán, entonces la vida será buena. Pero ahora no tenemos orden, trabajamos gratis en la granja colectiva, aún no nos han pagado el 37º año.
Pero los alemanes son inteligentes y traerán el orden necesario aquí. Pero no solo campesinos, aquí están las opiniones de los militares del Distrito Militar Especial de Kiev, registradas por los servicios especiales soviéticos. Hitler es mejor que nosotros, su ejército está bien alimentado y vestido, por lo que van con muchas ganas de luchar y tienen éxito. Nosotros, en cambio, estamos mal alimentados y vestidos, por lo que nuestro ejército lucha bajo presión. Estos y otros testimonios se dan en el libro de Rinevich, Imperialismo Rojo, con referencias a documentos de archivo relevantes. Por lo tanto, no sorprende en absoluto que millones de residentes de la Unión Soviética fueran hostiles al gobierno bolchevique, esperaran la llegada de los alemanes y estuvieran dispuestos a cooperar con ellos hasta que quedó claro que los nazis no eran mejores que los comunistas. Si hablamos de los residentes del oeste de Ucrania, la situación es aún más pronunciada aquí, porque lograron ser ciudadanos soviéticos por solo un año y medio. ¿Y de dónde podría venir el patriotismo soviético de masas? Si este año y medio estuvo acompañado de colectivizaciones, represiones masivas y otros placeres del régimen soviético. En este caso, surge una pregunta difícil. ¿Los combatientes ya mencionados de la división SS Galichina son colaboradores clásicos? Sabemos que el colaboracionismo es cooperación con el enemigo, traición al propio Estado. Bien, ¿qué país? Desde el lado formal, la Unión Soviética. Pero se las arreglaron para ser sus ciudadanos durante aproximadamente un año y medio. Para ellos era un Estado completamente extranjero, un ocupante que no podía resistir mucho tiempo en el oeste de Ucrania, y nadie sabía que la URSS volvería allí. Ucrania independiente aún no existía, como sabemos. El intento de los activistas de la OUN en el año 41 fracasó debido a las represiones de los nazis, por lo que tampoco pudieron traicionarla. En principio, si lo piensas bien, podrías llamar traidores al Estado polaco a los divisionalistas, porque hasta el año 39 el este de Galicia perteneció a Polonia, luego fue ocupado por la Unión Soviética, y luego por la Alemania nazi. Obviamente, la mayoría de los oficiales de división anteriormente tenían ciudadanía polaca, pero hay un pero. Eran ucranianos étnicos, no polacos, y Polonia también era una potencia ocupante para ellos. Permítanme recordarles que en 1918 a 19 las tropas polacas ocuparon el este de Galicia, derrotando a la República Popular de Ucrania Occidental. Polonia ganó soberanía sobre este territorio por decisión del Consejo de Embajadores de la Entente solo en el 23º año y solo en el condición de otorgar la autonomía, pero Polonia ignoró este requisito. Hay un factor más que debe mencionarse. En esos días la memoria de Austria-Hungría y la Primera Guerra Mundial estaba muy viva. Muchos gallegos tenían experiencia de servicio en el ejército austrohúngaro, por lo que para ellos y sus hijos no había gran contradicción en servir en el ejército alemán. Sin embargo, debemos señalar que la división SS Galichina se formó bajo las condiciones de la ocupación nazi, por lo que esta es una manifestación indiscutible de cooperación con la administración de ocupación. Por ejemplo, la Organización de Nacionalistas Ucranianos de Stepan Bandera se opuso categóricamente a reclutar voluntarios para esta división e instó encarecidamente a los ucranianos a no unirse a sus filas. Entendieron que esto fortalece a los nazis, los enemigos del Estado ucraniano, que no lo reconocen, por lo que deben ser combatidos de la misma manera que los comunistas. La sociedad ucraniana, en particular en Galicia, estaba lejos de ser unánime. Algunos apoyaron la creación de la división SS Galichina, otros, la lucha de la OUN y la A, y otros en general se mantuvieron. La propaganda rusa moderna enfatiza constantemente el tema del colaboracionismo ucraniano, diciendo que fueron los ucranianos quienes resultaron ser los mayores traidores a la patria. Por supuesto, soviético, con mucho gusto juró a Hitler, disparó a los soldados y partisanos soviéticos por la espalda, entregó subterráneos a los ocupantes, tomó parte activa en el exterminio de los judíos. Bueno, comparemos los volúmenes del colaboracionismo ucraniano y ruso. Comencemos con el ucraniano. Debe entenderse que durante la guerra, los nazis ocuparon todo el territorio de Ucrania y solo una pequeña parte del territorio de Rusia, aproximadamente el 17%. La población de la Ucrania ocupada era mayor que la población de la parte ocupada de Rusia, aproximadamente 37 millones y 30 millones.
En las condiciones de ocupación, casi toda la población se ve obligada a cooperar con el enemigo en un grado u otro, porque la supervivencia depende de ello, y en consecuencia, es claramente erróneo contar absolutamente a todos como colaboradores. Por lo tanto, vale la pena comparar la cantidad de ucranianos y rusos que sirvieron en las formaciones militares y paramilitares, en la policía, en las SS, en la Wehrmacht. Los datos aquí son muy diferentes, es extremadamente difícil contarlos, pero los investigadores llevaron a cabo tal trabajo, y esto es a lo que llegaron. Por ejemplo, el historiador ucraniano Volodymyr Ziobak habla de 200 a 250.000 ucranianos, el Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional de 250.000, el historiador Iván Dereiko, de 250 a 300.000 colaboradores ucranianos. En cambio, según el Instituto de la Memoria Nacional, el número de colaboradores rusos oscila entre 300 y 800.000. Comparemos esto con la opinión de los científicos rusos. El doctor en ciencias históricas Mykola Kirsanov y el candidato en ciencias históricas Serhiy Drobyazko contaron más de 300.000 colaboracionistas rusos, y al mismo tiempo, 250.000 ucranianos, mientras que Kirill Alexandrev cree que hay son tantos como 400 colaboracionistas rusos miles. Entonces, tal vez sea extraño para alguien, pero no hay diferencias fundamentales entre los cálculos de los historiadores ucranianos y rusos. La comunidad científica, pero recalco, es la comunidad científica, reconoce que entre todos los pueblos de la Unión Soviética en ese momento, los rusos fueron los colaboradores más numerosos y los ucranianos fueron los segundos. Sin embargo, este tema en la Rusia moderna sigue siendo tan doloroso e incluso peligroso que a veces lleva a graves consecuencias. Por ejemplo, una situación escandalosa ocurrió en San Petersburgo en el año 2016. Kirill Alexandrev defendió su tesis doctoral sobre el tema del oficial y el Estado Mayor General del Ejército, de Blasov. Durante esta, aparecieron representantes de organizaciones públicas y de veteranos, quienes acusaron al disertante de no denigrar lo suficiente a los colaboracionistas, o tal vez incluso de no justificarlos. Alexandrev defendió su tesis, pero luego se canceló la decisión de otorgarle un título de doctor en ciencias. Bueno, al menos no fue enviado a prisión, porque hubo una apelación a la oficina del fiscal de Ciudadanos Preocupados. Las formaciones colaboracionistas de ucranianos y rusos no recibieron ninguna garantía política de Alemania durante mucho tiempo, y solo el inminente colapso del Tercer Reich hizo que los nazis fueran más obedientes. El 14 de noviembre, en el año 44, se estableció en Praga el Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia, encabezado por el general Andriy Blasov, un excomandante soviético que defendió Kiev en el año 41, y luego fue capturado. Y accedió a cooperar. El comité actuó como el gobierno en el exilio y el Ejército de Liberación Ruso de Blasov obtuvo el estatus de ejército aliado. Se declaró el objetivo de derrocar la tiranía de Stalin y restaurar el Estado Nacional ruso. Como símbolos, la gente de Blasov usó el tricolor ruso y la bandera de Andrew. Los bolcheviques privaron al pueblo de Rusia de su derecho a la independencia nacional, el desarrollo y la identidad. Los bolcheviques privaron al pueblo de la libertad de expresión, la libertad de creencias, la libertad de personalidad, la libertad de residencia y movimiento, la libertad de comercio y la oportunidad de que cada persona ocupe su lugar en la sociedad de acuerdo con sus propias capacidades. Reemplazaron estas libertades con el terror, los privilegios de los partidos y la arbitrariedad, lo que le hacen a la gente. Sobre esta base, los representantes de los pueblos de Rusia, en plena conciencia de su responsabilidad con sus pueblos, con la historia y sus descendientes, para organizar una lucha conjunta contra el bolchevismo, crearon el Comité para la Liberación de los Pueblos de Rusia. También debe tenerse en cuenta que en las tropas de las SS, es decir, las formaciones que operaban por separado de la Wehrmacht, pero estaban destinadas específicamente a operaciones de combate en el frente, había muchos más rusos que ucranianos. La proporción era de aproximadamente 4-1, y había dos divisiones de las SS rusas, la 29ª y la 30ª, que, por cierto, se distinguieron por la extrema crueldad y el saqueo durante la represión de los levantamientos de Varsovia y Eslovaquia.
Pero por alguna razón, los rusos modernos prefieren mencionarlo lo menos posible, pero las historias sobre la división de las SS Galichina se escuchan en casi todas partes. Entre las formaciones ucranianas, es necesario señalar el Ejército de Liberación de Ucrania, que se creó a partir de prisioneros de guerra del Ejército Rojo y voluntarios. Personas de todas las regiones de Ucrania sirvieron allí, pero el Ejército de Liberación de Ucrania no era una estructura unificada. Sus unidades estaban dispersas por toda Europa, desde Escandinavia hasta los Balcanes. Y solo en marzo del año 45, cuando la situación en Alemania ya era desesperada, los nazis acordaron la unificación de todas las formaciones ucranianas en el Ejército Nacional Ucraniano, encabezado por el general Pavlo Sandruk. Fue creado con el apoyo del gobierno de la República Popular de Ucrania en el exilio, y entre su personal de mando había muchos exaltos oficiales del Ejército de la República: Sandruk, Arkady Balisty, Petro Dyachenko, Andriy Dolut, Mikhailo Krat. Unidades del Ejército Nacional Ucraniano incluso lograron luchar en la parte sur de la Batalla de Berlín, donde el 20 de abril de 1945 derrotaron a unidades del ejército polaco que luchaban del lado de la Unión Soviética. Amigos, ¿cómo se sienten acerca de las formaciones ucranianas que lucharon del lado de la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial? Por favor, escriba sus pensamientos en los comentarios, es importante para nosotros. Por cierto, el intento de Błaszów, con la ayuda de los alemanes, que claramente apostaron por él, de subyugar todas las formaciones militares ucranianas, terminó en un fracaso. Su reunión con Sandruk tuvo lugar el 30 de enero del año 45 en Davendorf, cerca de Berlín, pero casi terminó en una pelea. En sus memorias, El poder del valor, Sandruk dijo: ya había bebido demasiado, porque comenzó a decirme con entusiasmo que en 2 o 3 meses tendría 6 divisiones y marcharía por Ucrania. Le respondí nuevamente que estaba equivocado, creyendo que Ucrania era hostil solo a los bolcheviques, que el pueblo ucraniano era hostil a todos los moscovitas sin excepción, y por lo tanto, si ataca a Ucrania, también lucharán contra él. Błaszów no se contuvo y dijo que nos vencería a mí y a mi gente. Como ellos dicen. No comments. La tesis de la propaganda rusa sobre la supuesta propensión especial de los ucranianos a la traición es completamente infundada. Es simplemente un intento de ocultar la escala real del colaboracionismo ruso y convertir a los ucranianos en enemigos y, en general, el colaboracionismo durante los años de guerra fue característico de absolutamente todas las naciones que estaban bajo ocupación. Definitivamente no es necesario exagerar este fenómeno, pero tampoco es necesario ocultar, reducir o pretender que nunca existió en absoluto. Ahora hay condiciones para finalmente investigar de manera integral y sin emociones innecesarias el colaboracionismo de Ucrania, Rusia, Polonia y todas las demás naciones. Después de todo, esto es necesario para que tengamos la idea más adecuada del pasado sin varias falsificaciones y distorsiones. Y finalmente superar numerosas especulaciones y manipulaciones sobre este difícil tema. No olvides suscribirte a Historia sin mitos y darle a la campanita para no perderte nuestros nuevos vídeos. Esperamos sus me gusta y comentarios. Gracias por mirar. Todo lo mejor.